Grabación de esta sesión. Iniciamos la grabación. Tenemos hoy día 10 de julio del año 2020. Tenemos las 11 de la mañana. Les habla Sandra Franco Muñoz, tutora virtual del SENA. Estamos desarrollando el curso de Administración de Recursos Humanos y el día de hoy tenemos nuestra tercera sesión. Ya di la bienvenida, ya compartí la lista de asistencia, le ruego el favor a los presentes, a los que están en la sala en este momento, que por favor tengamos desactivados los micrófonos y desactivadas las cámaras web para que no tengamos dificultades en la transmisión. Y como no voy a estar viendo el chat, también les pedí el favor de que me ayudaran compartiendo el enlace de la asistencia para los otros compañeros. Entonces, a partir de este momento, inicio mi presentación compartiendo entonces la pantalla. Bueno, como les decía, entonces estamos en nuestra tercera sesión en línea del curso de Administración de Recursos Humanos y como siempre me gusta iniciar con una frase. El día de hoy traigo esta frase que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando durante esta tercera semana. Contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no, entonces contrata a los más baratos y que hagan lo que tú dices. Lo que tú dices, dice Warren Buffett. Esta frase de pronto hay que discernirla muy bien porque a veces nosotros dentro de nuestras empresas digamos que nos estereotipamos en ciertas funciones y en ciertas condiciones y tenemos que ver siempre al personal nuevo como una expectativa, con una gran expectativa porque trae nuevas experiencias. Y si estamos contratando personal especializado, personal que tiene en un área técnica especial, pues es necesario que los dejemos hacer lo que saben hacer. Para eso los estamos contratando, para un oficio específico, en un área específica y con una técnica específica. Entonces, a veces queremos cuadricular a nuestros nuevos trabajadores. Una cosa es hacer la inducción y presentar nuestra empresa, la política y el ambiente y la cultura organizacional, pero otra cosa es querer que hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan cuando ellos ya tienen una experticia y un área, un oficio, ¿sí? Un arte. Entonces es importante, el área de recursos humanos tiene que tener ese equilibrio y ese discernimiento para permitirle a esos trabajadores desarrollar sus habilidades, potencializarse verdaderamente dentro de nuestras organizaciones y ser ese recurso eficiente que estábamos buscando. Estamos entonces ingresando a la tercera unidad de aprendizaje o resultado de aprendizaje, definir los procedimientos relacionados con el proceso de contratación del talento humano. Definitivamente, pues este es un tema muy amplio. El texto y el material de formación tratan de resumir y de tratar las generalidades de este tema, pues porque no buscamos profundizar. Esto es un curso pues complementario, es un curso corto y lo que se busca es pues tener unos conocimientos muy generales. Entonces yo voy a tratar también de la misma forma de acceder al material generalmente en las digamos como en los términos más generales. No voy a profundizar mucho en ellos porque después es exageradamente extenso y tampoco es mi especialidad. La semana pasada veíamos el proceso de selección, veíamos las etapas, lo importante de tener definido un proceso de selección, la importancia del reclutamiento, la importancia de tener definidas un procedimiento, unas políticas, unas listas de chequeos, que esa área de recursos humanos desarrolle este proceso de selección con eficiencia, con transparencia, con unas políticas claras y definidas. Y vamos a ver que todo este área de administración de recursos humanos, las vamos a ver resumidas en lo que llevamos hasta el momento, en este cuadro que estamos viendo acá. Y en la primera parte es la definición del puesto. Hablábamos de analizar los puestos de trabajo, del estudio de las necesidades del puesto de trabajo. Es importantísimo que conozcamos claramente las especificaciones del puesto de trabajo a cubrir y de cada uno de los puestos de trabajo de nuestra organización. Para el proceso de la selección de personal, ya habíamos hablado entonces del reclutamiento, siempre del mejor candidato entre los aspirantes, tener un sistema propio en el proceso de selección, establecer políticas claras que no discriminen en ese proceso y contar con un personal idóneo que lidere el proceso de la administración de los recursos humanos.
En cuanto a los aspectos previos a la firma del contrato, pues hablábamos también de la remisión a los exámenes de ingreso, exámenes médicos de ingreso y todos los exámenes pues que dentro de nuestras organizaciones tenemos establecidos, verificar siempre la autenticidad de los diferentes documentos, antecedentes exigidos para el cargo, verificar que estén completos todos los documentos requeridos para la afiliación al sistema de seguridad social integral del aspirante y de sus beneficiarios. En esto debemos ser juiciosos. Yo soy amante de las listas de chequeo, porque con estas no le dejo a la memoria, no le dejo a la mecánica, los procedimientos, sino que a través de un proceso lógico determino, fijo cuáles son los procesos o las etapas que debo realizar en determinados procesos. Y en esto de la verificación debemos tener cuidado. Yo les contaba la experiencia ya que hemos tenido en algunas empresas, que al momento de contratar se saltaron ciertos pasos, no se hicieron por cualquier razón, y entonces después vienen los ay, y resultó que esa persona tenía antecedentes y resultó que esa persona no era verdaderos esos documentos, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces tengamos mucho cuidado en todo esto. Y llegaremos al fin a la contratación como tal, a definir el objeto del contrato, el sitio de trabajo, el cargo, el salario, la duración del contrato, el periodo de prueba, la forma de pago, etcétera. Entonces vamos a entrar en esta parte precisamente a esa área de la contratación. Pero es necesario que sepamos y que tengamos claro que nuestra legislación laboral colombiana está regida por el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma que regula todo lo que tiene que ver con la situación laboral del talento humano dentro de las organizaciones. La última actualización la encontramos a diciembre del 2019 y la encontramos, ahí está la página, el enlace en el cual podemos encontrar la última actualización. Siempre recomiendo para consultar las normas que ingresemos a las normas del Senado. Cada vez que consultemos una norma, colóquenle al final siempre más Senado, para que los lleve a la norma actualizada. La finalidad de ese Código Sustantivo del Trabajo, pues es primordialmente es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre los empleadores y los trabajadores, siempre dentro de un espíritu de coordinación económica y un equilibrio social. Ese es el fundamento sobre el cual está estipulada toda la normatividad, el marco legal del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hablar del contrato, y el contrato está definido precisamente en ese Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 22 y dice así: es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, que puede ser natural o jurídica, bajo continuada dependencia, subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador y quien recibe y remunera se denomina empleador, y la remuneración se denomina salario. Esos pues son los conceptos básicos que todos manejamos y están establecidos ya. ¿Cuáles son los elementos entonces para que se considere que hay un contrato de trabajo? Los elementos son la prestación personal de un servicio que es indelegable. Usted contrata a Pedrito Pérez para ese servicio y no contrató ni al hijo, ni a la hermana, ni a la esposa, sino a Pedrito Pérez. Quien va a ejecutar esa labor. La subordinación y dependencia, que es la facultad del empleador para ordenar los procedimientos y las condiciones técnicas con que debe desarrollarse la labor contratada, cumpliendo un horario y las órdenes del empleador. Y pues el salario, que es la remuneración o la retribución por ese servicio. Eso pues todo esto es lo básico que conocemos todos, pero que trae el material y yo debo traerlo acá. Clases de contrato, ya pues en términos generales, las clases de contrato de acuerdo a la forma pueden ser verbales y escritos. Estas son las clasificaciones, digamos, general. Verbal, de acuerdo oral, voluntades, en el cual se define el trabajo a desarrollar, sitio y salario. Y los escritos, pues ya es a través de un documento que contiene unas cláusulas, derechos y deberes. Y según su duración también se clasifican a término fijo, indefinido, por duración de obra, ocasional o transitorios, en términos pues generales. Los elementos que debe contener un contrato, ya hablando aquí ya del contrato escrito. Un contrato debe contener la identificación y el domicilio de las partes.
debe contener la labor del trabajador, la labor pues que ha sido contratada, el lugar de trabajo, el salario, la forma y el periodo de pago, el lugar y la fecha de la celebración, el periodo de prueba si se determina, las obligaciones, las prohibiciones, los causales especiales por los cuales se daría por terminado el contrato y las correspondientes firmas de las dos partes intervinientes. Entonces, estos son los elementos mínimos que debe tener un contrato de trabajo. En términos generales, como les dije, estoy abordando pues la generalidad del contrato, de este tema. Decíamos que por la duración puede ser a término indefinido. En esto pues es importante estar actualizando y revisando la normatividad que se está actualizando constantemente desde la rama legislativa. Actualmente pues la ley hace referencia a un contrato de término indefinido que tendrá vigencia mientras subsistan las causas que dieron origen y materia al trabajo. Un contrato a término fijo pues ya también lo vamos a encontrar estipulado en el código, en el artículo 46. Digamos que dentro de este también vamos a encontrar la condición del contrato de aprendizaje. Este contrato de aprendizaje pues es un contrato especial que se utiliza para los aprendices o estudiantes que están llegando a su etapa práctica. El SENA lo maneja como el contrato de aprendizaje, con la promesa de que al terminar su etapa, pues lo ideal es que la empresa enganche ya laboralmente al aprendiz. Y la ley establece pues un proceso de contratación especial para el aprendiz. No recibe lo que se llama un salario, sino un apoyo de sostenimiento, y debe sí estar afiliado, el empleador debe pagar su afiliación a la salud y a los riesgos laborales cuando ya esté desarrollando como tal la etapa práctica. Esto en términos pues de los contratos, su duración y el tipo general de los contratos. Hablemos de la inducción, la capacitación y la evaluación. Es responsabilidad del área de recursos humanos o de talento humano proporcionar a los colaboradores, cliente interno, la información básica sobre los antecedentes, sobre la filosofía misional de la organización para desempeñar sus actividades de manera satisfactoria. Vamos a ver básicamente cuál es el objetivo de la inducción. La inducción de los empleados implica proporcionar a los nuevos trabajadores la información básica sobre los antecedentes que requieren para trabajar en esa organización. Es dar a conocer a todo ese talento humano, dar a conocer la organización como tal, la filosofía, las políticas, las normas, el reglamento interno y la seguridad laboral. Esto es importante en un proceso de inducción que debe quedar debidamente sustentado, evidenciado, soportado y demostrado para que más adelante no vayan a existir los ay, yo no sabía que esto no se podía hacer, yo no sabía que esto era causal de. Entonces es importante que seamos claros en nuestro proceso de inducción. Hay dos formas o dos tipos de proceso de inducción. El uno general, en el que hablaremos a nuestros colaboradores, incluso a nuestros clientes externos, cuando van a ser proveedores nuestros. Es importante también hacer este proceso de inducción. Les hablaremos de nuestras filosofías, de la política, de la cultura organizacional, de las normas y del reglamento interno y la seguridad y salud en el trabajo dentro de nuestras empresas. Y está el tipo de inducción específico, ya este es más focalizado al área de trabajo, a la función específica del trabajador, ya tiene que ver más con su qué hacer dentro de la empresa y dentro de su cargo propiamente dicho. Entonces, diríamos que hay dos tipos de inducción. Al momento entonces de realizar la admisión, también es importante distinguir que la admisión significa aceptar, recibir a la persona que se ha incorporado a la organización y hacer la bienvenida. Todos estos elementos que estoy colocando aquí, que estoy tratando de diferenciar, es porque es importante que dentro de nuestro proceso, dentro de todos esos procesos y procedimientos que tenemos en la Administración de Recursos Humanos, los realicemos diferencialmente. ¿Quién hace el proceso de admisión?
Hay empresas que son organizaciones muy grandes y entonces para cada proceso, para cada procedimiento tienen establecido un personal. Hay otras al que una sola persona le toca hacer todo esto, pero es importante que así sea una sola persona quien lo haga, distinga cada uno de estos elementos. Entonces, resumiendo, la inducción implica contextualizar en la filosofía, en las políticas de la organización y en las generalidades de la organización, presentar a la persona con todo el personal, ubicarlo en su área de trabajo e incorporarlo a la familia laboral. Si hay una buena inducción, si hay un buen proceso de inducción, esta persona de entrada se pondrá la camiseta, lo que llamamos nosotros colocarse la camiseta, tener sentido de pertenencia. ¿Qué es entonces la capacitación? Diferente de inducción. Ya capacitar es un proceso continuo de enseñanza, de aprendizaje, mediante el cual se desarrollan las habilidades y destrezas de los servidores, que les permiten un mejor desempeño en sus labores habituales. Eso es capacitar. Y se ha podido demostrar que los colaboradores que son capacitados en sus puestos de trabajo tienen más sentido de pertenencia, son más comprometidos al logro de las metas organizacionales, pues porque también redundan sus beneficios personales y que pueden implicar ascensos laborales o cambio en su entorno social y laboral. ¿Sí? Es importante y está dentro de los elementos motivacionales las capacitaciones a nuestros colaboradores. Pero también hay un término que no lo puse acá, pero que yo lo traigo a colación y es el adiestramiento. Otro término que debemos diferenciar, distinto a capacitar y a inducción. El adiestramiento ya es un proceso mediante el cual se desarrollan técnicas de enseñanza y aprendizaje buscando ya especializar. Ya esto es más, digamos, más específico, ¿sí? Mejorar y especializar los saberes de nuestro colaborador en un área específica, ¿sí? Eso es el adiestramiento. Ahora sí hablemos de la evaluación de desempeño laboral. Dirían que no se puede controlar lo que no se evalúa. Y la evaluación como tal de desempeño no es en ella misma el fin no es estar evaluando y persiguiendo al trabajador, no es el fin. La evaluación de desempeño es una herramienta, es un instrumento, es un mecanismo que permite mejorar los resultados de los recursos humanos dentro de nuestras empresas. Entonces, la evaluación de desempeño no es el coco, no podemos presentarla a nuestros colaboradores como si fuera pues el elemento a temer. Cuando me dicen evaluación de desempeño me escondo, ya esto significa que me van a echar, que me tienen en la mira. No, ese no puede ser el clima bajo el cual estamos realizando nuestras evaluaciones de desempeño en nuestras empresas. Con esta técnica, ¿qué se pretende? Retroalimentar al talento humano en procura de mejorar los procesos que se realizan de manera sistemática. Incluye siempre la revisión del comportamiento laboral para reconocer sus méritos y corregir las debilidades. Aquí buscamos es mejorar siempre en pos de una mejora continua. Lo que se pretende cuando se realiza es tomar decisiones en la selección, en los ascensos, en los salarios, en las remuneraciones, en las motivaciones, en los premios, etc. Digamos que las ventajas que se presentan, pues siempre si hay un buen clima en el proceso de la evaluación de desempeño, se mejora el desempeño a través de procesos de retroalimentación. Se establecen políticas de estímulos que pueden ayudar a determinar quiénes merecen recibir aumentos o otro tipo de estímulos. Recuerden por favor que inactivamos los micrófonos. Muchas gracias. Permite también tomar decisiones de ubicación, promociones, de pronto es necesario reubicar a un personal porque hoy por hoy se habla mucho de la administración de recursos humanos por competencias. Siempre colocar al trabajador, al colaborador en el área en el cual tiene su competencia, su habilidad. Y se determinan necesidades de capacitación. Cuando hacemos un buen proceso de evaluación de desempeño, podemos detectar cuáles son las necesidades que tiene nuestro personal para capacitarse, para desarrollarse, para mejorar sus habilidades. Y digamos que este cuadro que nos trae aquí es un proceso, unos pasos para una evaluación general que podemos tomar para nuestras empresas. Y el primero de todo siempre será establecer los criterios de evaluación. Deben ser criterios muy claros, deben ser muy específicos de acuerdo al cargo. Hay una evaluación que puede ser muy general en cuanto al clima organizacional, pero hay una evaluación que es muy específica, ya muy técnica, de acuerdo al cargo como tal que está desempeñando. Entonces debo establecer claramente los criterios de evaluación, comunicar al colaborador
Obviamente debe haber una perfecta comunicación, qué estoy evaluando, cómo lo estoy evaluando, cuáles son los criterios para evaluarlo, efectuar ya como tal la evaluación, luego analizar los resultados y retroalimentar al colaborador. No puede ser que el resultado de la evaluación sea top secret. No, dentro de la organización eso no puede ocurrir. No podemos ser de puerta cerrada con nuestros colaboradores, ¿cierto? Y menos en esto que es directamente que les compete a ellos. Y por último, pues vendrá, si es necesario, un plan de mejoramiento o un reconocimiento. Ojo con esto, porque a veces las empresas dan por hecho de que las personas pues ya lo hacen bien, sí, claro, pero es bueno hacer reconocimientos. Es bueno, y si lo hacen aún mejor, si lo hacen excelentemente, todavía más, ¿sí? Entonces, a todo ser humano nos gusta sentirnos reconocidos y que valoren nuestro trabajo, entonces también hagámoslo con nuestros colaboradores. Y por último diré en cuanto a esta evaluación de desempeño, pues que es necesario profundizar un poco más y ubicar las causas y establecer las perspectivas de común acuerdo con el evaluado, para buscar siempre las causas. Cuando veíamos al principio en la primera sesión que veíamos la pirámide de la motivación de Maslow, veíamos que la teoría de Maslow se basa en motivar, en suplir las necesidades de los colaboradores, y se obtiene como digamos, el trabajador devuelve la eficiencia de su trabajo. Entonces, si tenemos ese reconocimiento bien establecido dentro de nuestras entidades, dentro de nuestras organizaciones, con toda seguridad que vamos a obtener magníficos resultados. Nuestro estudio de caso de esta semana habla de la terminación de un contrato de trabajo. Entonces, pues, como les digo, es muy extenso el tema. Yo traje simplemente, pues, algunos de los causales por los cuales se termina un contrato de trabajo. Pues, obviamente, la muerte del trabajador, mutuo consentimiento bilateral, liquidación o una clausura definitiva de la empresa, o suspensión de actividades por más de 120 años, esto pues con la debida autorización del Ministerio de Trabajo, una decisión unilateral y la renuncia del trabajador, que es un acto libre y espontáneo y que no debe ser sugerida ni provocada por el empleador. En esa terminación de contrato de trabajo, entonces vamos a hablar de las causales con justa causa. Todo esto lo estoy trayendo porque esto hace parte del estudio de caso que estamos desarrollando durante esta tercera semana. Esto les es útil para desarrollar ese estudio de caso. Entonces, con justa causa, cuando el trabajador ha engañado al empleador y eso ha estado demostrado, cuando hay un mal comportamiento del trabajador en el entorno laboral, cuando hay un incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador, cuando hay mala fe de parte del trabajador, cuando hay un bajo rendimiento del trabajador, el deficiente rendimiento en el trabajo, en la relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de las labores análogas cuando no se corrige en un plazo razonable. O sea, estamos hablando, cuando hablan de corrección, estamos hablando de que ha habido una evaluación de desempeño, un plan de mejora a pesar del requerimiento, es decir, se ha desarrollado todo un procedimiento anterior a determinar esto, antes de llegar pues a decir que por bajo rendimiento del trabajador no, vamos a cancelar el contrato de trabajo. Siempre debemos tener el debido proceso. La detención preventiva del trabajador cuando este pues ha sido detenido, y cuando el trabajador se pensiona. En términos generales, o sea, yo no voy a entrar a profundizar, como les digo, porque esto tiene mucho de largo y de ancho. Entonces yo simplemente estoy trayendo los términos y las generalidades que nos van a servir para nuestro estudio de caso. Y quiero también, dentro de ese estudio de caso, nos hablan de un procedimiento sancionatorio. Yo traigo aquí a colación el reglamento interno del trabajo, que yo creo pues que quienes estamos laborando en empresas, la gran mayoría, si no todas, tienen ya su reglamento interno. ¿Y qué es un reglamento interno? Pues en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 104, establece que es un documento en el cual las empresas reúnen las circunstancias y condiciones sobre las cuales se regirá el desarrollo de las labores que se prestan por parte de los trabajadores al empleador, y dentro de ese reglamento interno, entre otros, debe estar definido ese procedimiento sancionatorio. Por eso lo traje a colación, porque vuelvo y digo, estamos todos dentro de ese estudio de caso que nos está proponiendo la tercera semana.
El artículo 104 pues, del Código Sustantivo que habla del reglamento dice que el reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que debe sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. Entonces, es importante establecer que tenemos un reglamento de trabajo, conocerlo y en aquel proceso de inducción del que hablábamos juicioso, de ese proceso de inducción, también debe estar establecido debido de haberse dado a conocer el reglamento de trabajo dentro de ese proceso de inducción. ¿Sí? Dice que es obligatorio adoptarlo para todo aquel empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente o 10 trabajadores en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas. Bueno, esto lo traje simplemente pues a modo de información, pero para que conozcamos que debe existir un proceso sancionatorio. Y este es un modelo de un proceso sancionatorio. Alguien me dirá, no, en la empresa hacemos otra cosa, pero en general debe contener más o menos esta estructura, que le agregue, que le ponga, está bien, pero más o menos debe contener esta estructura. Y primero que todo, siempre deben identificarse correctamente la justa causa. Ya, dentro de los causales que están establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo por justa causa, ¿cuál es el causal que se ajusta a esto? Está identificado. Se deben recolectar las pruebas que demuestren irrefutablemente la falta. Debido proceso, descargos, llamados de atención, etcétera. Notificar al trabajador para que se presente a descargos de acuerdo a las conductas. Ojo con estos descargos, hay un comité de descargos, una comisión de descargos, no sé cómo lo llamen dentro de las áreas, comité de conducta, bueno, etcétera. Recibir los descargos del trabajador, evaluarlos y decidir de acuerdo a ellos. Aquí debemos ser muy digamos, neutrales, muy justos, muy transparentes. Si la decisión es despedir al trabajador, entonces comunicarle la carta de despido indicando claramente las causas y las razones, o sea, debe ser una justa causa y debe ser soportada, sustentada. Si el trabajador goza de estabilidad laboral reforzada, entonces debe solicitarse la autorización al inspector de trabajo, al Ministerio de Trabajo. Liquidar el contrato de trabajo y pagar los salarios y las prestaciones pertinentes. Esto en términos generales, estoy hablando del procedimiento y vuelvo y digo, todo lo que he hablado en estas últimas 3 filminas o 3 presentaciones refiere al estudio de caso. Y les traje también esto porque el Ministerio de Trabajo pues ampliamente tiene mucha información que nos puede servir para guiarnos en nuestro quehacer dentro de la Administración de los Recursos Humanos y dentro de la página del Ministerio de Trabajo pues encontramos el Centro de Orientación y Atención Laboral que se llama Colabora. Los invito, si no lo conocen, pero me imagino pues que ya lo conocen, los invito a que lo conozcan, hay preguntas frecuentes valiosísimas, podemos realizar unas peticiones, nos pueden hacer unas orientaciones. Bueno, hay mucha información que encontramos allí y también ahora por el tema del COVID, pues también vamos a encontrar este tipo de programas, el ingreso solidario, qué pasa con la devolución del IVA, Colombia está contigo, todos esos programas que tiene el gobierno los encontramos también en la página del Ministerio de Trabajo para brindar información a nuestros trabajadores o para nosotros mismos. También en el Ministerio de Trabajo encontramos las direcciones territoriales, de acuerdo al lugar donde vivamos, ahí vamos a encontrar toda la información de la dirección territorial a la cual pertenecemos. Vamos llegando entonces al final y aquí tenemos entonces las actividades que nos propone el estudio, esta tercera semana. Primero es una prueba interactiva que se trata de aplicar el proceso de inducción, son algunas preguntas respecto al proceso de inducción. Segundo es el estudio de caso, procedimiento de terminación de contrato laboral. Ese estudio de caso es un formato en Word que nos pide el procedimiento, que definamos cuál es el procedimiento que realizaríamos dentro de una situación particular que nos están presentando. Y coloco ahí en amarillo, tenga en cuenta la necesidad de establecer un procedimiento sancionatorio dentro de la empresa, la garantía del derecho a la defensa, el debido proceso, exigen que la empresa fije este procedimiento en su estructura interna para que existan reglas preexistentes que permitan tramitar los procesos sancionatorios de cualquier tipo. Si ustedes dentro de sus empresas ya tienen un procedimiento establecido para este proceso, listo, traigan ese procedimiento y aplíquenselo a este caso. Y la prueba interactiva es esta, simplemente ingresamos actividad 3, aplicando el proceso de inducción y donde dice esta opción que dice ver Scrum. Le damos allí en ver Scrum y podemos
ingresar. Ingresamos por ver Scrum e ingresamos allí. Me han dicho que algunos han tenido dificultades con esto. Para estos Scrum, porque esto es una prueba interactiva, salen unos muñequitos, es como un juego y tal cosa, sí se requiere un buen enlace de internet y sí se requiere hacerlo en computador. Raro, pues no he sabido que funcione en el celular. Entonces sí les recomiendo tener un buen... Si de todas maneras no lo pueden presentar, se les presenta dificultades, me escriben y yo se las envío por el WhatsApp o por el correo y ustedes me las contestan y yo subo el resultado. O sea, eso no es problema. Listo. Llegamos entonces al final, les agradezco su participación, voy terminando entonces con la presentación y voy a abrir las preguntas, ya me quedan pocos minutos, en orden por favor, bajamos un poquito los micrófonos, bajamos un poquito el volumen para que no, eso, gracias. Me pueden escribir por el chat, Luz Marina dice, buenos días profesora, me envía el audio, no podía comunicarme. Me envía el audio. Bueno, recuerden que esto queda grabado, las sesiones en línea quedan grabadas y yo se las comparto, claro que sí. Bueno, si hay alguna pregunta, recuerden diligenciar la encuesta, la asistencia. Silvana me ha hecho el favor de compartirla. Silvana, muchas gracias. Me ha hecho el favor de compartirla. Por favor, diligencien la asistencia. ¿Hay alguna pregunta? A ver, me dice Contaduría Urbana, Diana Lucía, Diana María, Eugenia Escalón, ¿alguna tiene una pregunta? Inés, Jessica Rosero, Jorge Vázquez, Lina Yurani, Luz Marina, Miranda, con el material, ¿cómo les ha ido? Al principio les preguntaba si todos ya han recibido el material adicional, el plus, el premio. Si no lo han recibido, escríbanme por el WhatsApp. Vuelvo y escribo aquí mi número de WhatsApp, 317 408835. El link de la asistencia. Debería ver si aquí lo tengo. Aquí ya, lo estoy copiando nuevamente. Ahí está. Gracias. Listo, Silvana, gracias. Bueno, no hay ninguna, perdón, no hay ninguna pregunta. Tengo 5 minutos. Muy buena la información, con gusto, Lina Yurani. Eugenia, buen día, profesora. Para la evidencia 2, había un caso de contratación de una secretaria. Cada uno dimos nuestras opiniones, pero por usted, ¿cuál es la mejor? Pues mire, en el caso 2, había que analizar los 3 perfiles. Y básicamente estaba definido por una especificidad de la vacante, y era que era secretaria bilingüe. O sea, si el cargo es secretaria bilingüe, ¿cuál es el requisito indispensable sin el cual no pudiese realizarse? Exacto, Jessica me la está dando. Dominar el inglés. Entonces, si las otras 2 candidatas tenían muy buena experiencia, porque obviamente que la tenían, pero no manejaban el inglés, y si es un cargo de secretaria bilingüe, usted señor empresario, necesita una secretaria bilingüe, pues ¿a quién contrata? ¿Sí? Y hay cosas que se pueden ir aprendiendo en el camino, pero dominar el inglés en este momento es una destreza bastante valiosa, y ya la tenía una sola de las candidatas. Entonces ya saben cuál es la respuesta. ¿Qué buscaba? Yo les facilité una lista de chequeos, algunos se enredaron con ellas, otros la utilizaron hábilmente, hay que decirlo. La lista de chequeos simplemente era un instrumento, que no habían datos que no estaban allí, claro, ahí no estaba ni la dirección ni el teléfono, pero para el caso no eran datos relevantes, ¿sí? Los datos relevantes ya estaban en el perfil de la vacante, tener claro qué era el perfil y tener claro cuáles eran las bondades de cada uno de los candidatos. Buen día, Michael, gracias, lo mismo. ¿Cómo hago para la asistencia? Ok, Michael, no es sino diligenciar el formato que está ahí. Silvana, gracias, Silvana. Tengo una monitora excelente. Pero esos formatos con los Marina, esos formatos de que nos envió lo de, ¿cómo es que es eso? Bueno, ¿El plus o qué? Lo de eso de eso del COP19. Luz Marina, esos formatos son un premio, Luz Marina. Ahí no hay que responder nada, ahí no hay que devolver nada, ¿no? Es un regalo que les estoy dando a ustedes por tener sus actividades completas hasta la 3ª semana. Y es un paquete para que usted, dentro de la empresa, además, si usted le presenta ese paquete a su ARL, ya el ARL le entiende que usted lo que tiene ahí es el protocolo que debe tener dentro de la empresa para el COVID-19. Eso es el protocolo del COVID-19. ¿Listo?
Ok, gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Jorge me dice, profe, y en esta actividad hay un caso como el de caso. Sí, la tercera, se los mostré ahora en la presentación, Jorge. El estudio de caso que les mostré subrayado en amarillo. Ese es el estudio de caso. Definir el procedimiento para la terminación del contrato de una persona que están, las condiciones ya no los colocaron ahí en el estudio de caso, ¿listo? Y también se los envía al correo electrónico y también está en el material del curso. Hola, profe, no, soy Malcolm, soy Ingrid. Oh, Ingrid, qué pena. Lo que pasa es que como dice Michael, listo. Me recuerdan el código de la asistencia, listo. Yo te lo copio aquí nuevamente. Aquí lo copié, es un enlace. Simplemente copias el enlace, lo pegas en la barra del explorador y diligencias la asistencia, listo. Bueno, si no es más, se nos va a acabar el tiempo. Ya aquí me está marcando por Zoom que ya me queda menos de un minuto. Les agradezco muchísimo. Cualquier cosa, por favor, contáctenme por el WhatsApp. Saben que estoy disponible, me escriben por el correo y de nuevo quienes no hayan recibido aún el material, me escriben y verificamos si han realizado las actividades. Estoy recibiendo actividades hasta por WhatsApp, por favor, no dejen de hacerlas porque no tienen internet, porque están muy lejos, porque en la finca, porque en la vereda no me llega el internet, entonces comuniquémonos por WhatsApp y yo me proporciono. Dios los bendiga, les deseo un feliz día. Finalizamos entonces nuestra grabación del día de hoy, 10 de julio, siendo las 11:36 de la mañana. Muchas gracias, Silvana. A ti, infinitas gracias. Que estén muy bien.